Bueno, muy bien, y esta noche nos acompaña el señor canciller Jaime Bermúdez. Canciller, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Hora de Negocios. Buenas noches, Paola, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo le fue por el Asia? Estuvo de gira, ¿no? No solamente yo, estuvimos 5 ministros, estuvimos en varios países, estuvimos primero en Emiratos Árabes, donde vamos a abrir embajada. ¿Ah, sí? Qué bueno. Después estuvimos en India, después estuvimos en Singapur, pero el ministro de Hacienda también estuvo en Japón, el ministro de Minas también pasó por Corea, el ministro de Comercio en India estuvo en varias ciudades también hablando de negocios con empresarios, en fin, fue una gira de todo el equipo, faltaba el presidente y hacíamos consejo de ministros. ¿Por qué es ofensiva? ¿Y por qué ahora? No, ahora no, la verdad es que esto viene desde hace rato. Si usted mira bien, Colombia ha trabajado intensamente con Asia en los últimos años. Por ejemplo, con China. Firmamos el Acuerdo para la Protección de Inversiones el año pasado. Lo firmó el presidente Uribe en Lima con el presidente chino. Con India acabamos de firmar hace 2 semanas, precisamente, que estuvimos este acuerdo también de protección de inversiones. Pero con Japón tenemos un esquema que viene funcionando desde hace un par de años con un grupo de notables, donde esperamos avanzar en firmar un grupo de acuerdos de esta naturaleza en lo que se llama en inglés el Economic Partnership Agreement, que es un acuerdo como amplio que recoge todos estos temas. Con Corea venimos trabajando desde hace rato, pero hemos decidido ya avanzar en la negociación de un tratado de libre comercio. Es decir, lo que se está haciendo es definitivamente una estrategia a mediano y largo plazo. Pero mire, le cuento una cosa particularmente que yo creo que es interesante. Hace un año creamos por decreto un sistema de coordinación de política exterior, que es lograr que todas las instituciones públicas y privadas articulen los intereses nacionales de política exterior sobre la base de las prioridades que define obviamente el gobierno nacional, que es quien tiene la responsabilidad de definir la política exterior. Con base en eso venimos trabajando y la semana pasada presentamos ante el Consejo de Ministros ampliado esa estrategia Asia-Pacífico, que recoge lo que debe ser la estrategia del país, porque no es solo del gobierno, para esa región. Y ahí están incluso los gremios, está la ANDE, la Federación de Cafeteros, las universidades, está la Fundación Nuevo Periodismo, varios líderes de opinión, en fin. Y con eso hemos desarrollado una estrategia, o vamos a adelantar todavía con más largo aliento esa estrategia en todos estos países. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo bien importante. Vamos por partecitas porque hemos hablado de muchas cosas. Menciona usted la China y la India, con quienes ya suscribimos 2 acuerdos de libre inversión. ¿Por qué en un TLC con esos países? Bueno, cada país tiene sus peculiaridades y sus sensibilidades. China de manera particular, frente a Colombia también, y vamos viendo qué escenarios son viables y qué escenarios pueden ser positivos y también qué riesgos existen. Creemos que con los países en este momento, por ejemplo China, tenemos una balanza negativa comercial, pero sin embargo la manera de compensarlo es atrayendo más inversión china. Entonces, si uno avanza en tratados de protección a la inversión o en tratados para evitar la doble tributación, usted está buscando ese efecto. Y yo diría que en el mediano, corto y mediano plazo lo que necesitamos es más inversión china para nivelar esa balanza. Y lo mismo nos pasa con algunos otros países de esa región. Lo importante es establecer los instrumentos jurídicos y políticos que permitan que con nosotros exista y con ellos más diálogo, más interlocución y por supuesto más oportunidades de negocios y de inversión. Pero, Singapur sí. es un país de esos. Singapur es un país que no obstante siendo muy pequeño, tiene un Producto Interno impresionante, una capacidad de exportación impresionante, una capacidad de inversión extranjera impresionante y eso hay que capitalizarlo. No tenemos TLC con China más porque nosotros no queremos, no por falta de voluntad de ellos. Yo creo que es un tema que no se ha abordado de manera abierta con ellos de si hacemos o no un TLC. El acuerdo de protección a la inversión es un hecho. El tema del TLC tiene sensibilidades sin duda allá y acá de manera particular y en algún momento quizá lleguemos a esa etapa. Estos son temas que corresponden de manera más específica al Ministerio de Comercio que a la Cancillería, en lo que tiene que ver con las negociaciones. Y yo tengo que explícitamente, primero, hacer un reconocimiento a la gestión que el Ministerio de Comercio ha adelantado en todos estos temas. Y segundo, decir que esto es una tarea que coordinamos de manera permanente entre los 2 ministerios, para ver cómo nos apoyamos lo político con lo comercial de manera constante. Bueno, claro que China sí tiene TLC con Chile. Sí, y tiene unas cláusulas muy particulares. China le ha pedido a Colombia, por ejemplo, que reconozcamos el estatus de economía de mercado. Existen algunas preocupaciones, digamos, por parte del empresariado colombiano. Nosotros estamos mirando opciones, alternativas, qué cláusulas podrían incluirse si eso se aceptara, cómo están operando otros países, efectivamente, como Chile. En esto, digamos, hay mucha voluntad política, pero hay que estar también muy cuidadosos en las sensibilidades económicas que eso produce. Corea del Sur.
Con ellos sí vamos a hacer un TLC. Con ellos ya, de hecho, se tomó la decisión y en las próximas semanas debe ir un equipo colombiano a iniciar esas rondas. Corea es un país descomunal, es un país de 100.000 kilómetros cuadrados con 1.300 trillones de dólares de Producto Interno Bruto. Es una economía que pues todo el mundo sabe se ha desarrollado enormemente en los últimos 20 años y la verdad es un aliado colombiano de primer nivel. Nosotros con Corea tenemos una relación muy buena desde que los apoyamos en la guerra de Corea. Ellos valoran eso muchísimo. El gobierno actual es un gobierno muy cercano a Colombia. Con ellos tenemos una interlocución permanente. Aspiramos a que el TLC sea un hecho y que Corea sea como nuestra punta de lanza en Asia, porque con ellos tenemos muchas identificaciones y toda la voluntad política de avanzar en eso. Con ellos, ¿cuál es la idea? Es decir, claro, me imagino que importaríamos con mayores facilidades y con menores aranceles, autopartes, vehículos, y les exportaríamos ¿qué? Pues ese es un tema que tenemos que ver qué sectores de manera particular podría interesarle a Corea. Yo, digamos, en lo comercial, en el potencial exportador de Colombia, Corea no tengo mucha información. Ministerio de Comercio, por supuesto, ellos contrataron con Fedesarrollo un estudio para mirar la viabilidad de esto y ese estudio recoge, digamos, las opciones y oportunidades que habría del mercado colombiano. En últimas, la idea es que Colombia entre al famoso APEC, ¿no? El Foro del Asia-Pacífico. Expliquemos eso un poquito, eso ¿Qué es es el APEC? interesante. El APEC, en efecto, es un foro que reúne las economías asiáticas. Y cuando uno mira las cifras, es una locura. APEC reúne el 56% del Producto Interno Bruto del mundo. ¿Cuántos países son? 21. 56% del Producto Interno Bruto del mundo. Ahí, por supuesto, están además las economías que hacia adelante van a jalonar el desarrollo mundial. El crecimiento de las economías después de esta crisis no va a venir de países como Estados Unidos o Europa, quizá ni siquiera de Japón. Cuando uno mira las proyecciones, por ejemplo, que tienen expertos internacionales, aparece primero China en los próximos 20 años. India ocupa un lugar prioritario también ahí, en segundo o tercer lugar. Lo mismo le pasa a Corea. Colombia, además en los estudios y análisis que hemos hecho con el Ministerio de Comercio, vemos que el potencial de inversión y de comercio con Asia para Colombia es enorme. Y hoy día, digamos, lo estamos desperdiciando, por decirlo de alguna manera, o hasta ahora estamos como empezando de manera mucho más decidida a meternos en eso. Yo creo que hay que acelerar ese proceso. ¿Cuándo entraríamos? ¿Acelerar es cuándo? No, acelerar ese proceso es ya, es decir, se viene haciendo, como le decía, en las negociaciones, los acuerdos, etcétera, en las visitas, pero tenemos que trabajar en esta estrategia de manera más integral, sector público y sector privado, que es lo que yo creo que es particularmente innovador y propositivo en lo que se está haciendo ahora. Y con respecto a APEC, APEC tiene lo que se llama una moratoria de ingreso de nuevos países. Ellos decidieron que ningún otro país iba a entrar hasta el 2010. Ningún socio nuevo. Ningún socio nuevo, de ninguna región. Pero ya hay de América Latina. Claro, está Perú y está Chile. Pero, como ellos decidieron que no iba a ingresar ningún país, también establecieron que en el 2010 evaluarían si entra algún otro país. Colombia está aspirando a eso. Si APEC levanta la moratoria, que es como se llama eso, Colombia aspira a poder ingresar. Nosotros hemos encontrado apoyo en muchos países. ¿Cuántos Corea, de esos 21? Pues realmente no es un ejercicio de votación por mayorías, pero nosotros hemos encontrado apoyos explícitos de Corea, de China, de Vietnam, de Singapur, de Australia, de Estados Unidos, en fin. Creemos que tenemos las condiciones para ingresar si es que se levanta la moratoria y si se acuerda ese ingreso. Pero aquí lo importante, y ahora que estuvimos en Singapur en la reunión de APEC, es que así no se levante la moratoria, Colombia tiene que estar en esa región. Y la mejor manera de entrar a APEC cuando eso sea una posibilidad es precisamente adelantar hoy día ese trabajo. Por eso fuimos a APEC como país invitado no miembro. Y por eso estuvimos varios ministros y por eso nos reunimos con muchos de los cancilleres y ministerios de esos países. Y por eso fuimos con el sector privado. Y por eso la ANDI firmó varios acuerdos con todos esos países de esa región. En fin, estamos claramente decididos a meternos en ese trabajo. En términos prácticos, ¿cuál es la ventaja de entrar a la PEC? Es decir, usted dice, claro, es el 57, 54% del Producto Interno Bruto del mundo. Pero en términos prácticos, ¿eso se refleja en qué?